La mejor forma para arrancar y modificar la velocidad de un motor eléctrico es usando el dispositivo conocido como variador de velocidad. Esto debido a que ofrecen la capacidad de un arrancador suave incorporado. Pero no habrá corriente de arranque alguna ni ningún efecto de caída de tensión en el resto de la instalación. Pero solo considerar la potencia del motor y el voltaje de la red le puede causar problemas. Hay otros aspectos muy importantes a tener en cuenta. Hay que considerar otras especificaciones adicionales para que su variador y su motor funcionen correctamente y no afecten su instalación eléctrica. ¿Sabe cuáles son? En este video le enseñaré qué es un variador de frecuencia, cómo funciona y qué aspectos técnicos eléctricos debe tener en cuenta para seleccionar la marca y el equipo correcto, sin correr el riesgo de dañar el motor, el variador o de afectar la instalación eléctrica. La energía eléctrica que utilizan sus dispositivos se genera de diferentes formas, siendo la generación hidroeléctrica una de las más comunes. Su instalación puede ser monofásica o trifásica. Antes de llamar a un sistema bifásico, es necesario verificar que no se trate de un arreglo de la misma fase. Por ejemplo, ¿la salida de este transformador es bifásica? La respuesta es no. Tenemos un sistema monofásico de 3 hilos y un neutro. A su instalación llega cierta cantidad de energía eléctrica en forma de onda senoidal a 60 Hz de frecuencia, suficientes para hacer funcionar los motores de sus diferentes máquinas. El motor eléctrico es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Hay diferentes tipos de motores: motores de corriente alterna, motores de corriente continua, motores universales. Podemos clasificar los motores de corriente alterna por su velocidad de giro, por el tipo de rotor, por el número de fases de alimentación. La velocidad del motor de corriente alterna está determinada por la velocidad del campo giratorio, la cual viene dada por el número de polos y por la frecuencia de la red. ¿Cómo funciona un motor de corriente alterna? Es tema de otro video. Lo cierto es que si variamos la frecuencia, también variaremos la velocidad. Por eso se llama variador de frecuencia o de velocidad. El variador de velocidad toma la señal eléctrica de la red, la rectifica y transforma en una señal DC, la cual, mediante un inversor, transforma en una señal eléctrica AC controlada. Controlada, es decir que podemos modificar la frecuencia y por ende la velocidad de giro del motor. La tensión de salida del variador de frecuencia se realiza en función de la conexión y desconexión de los semiconductores de potencia, mediante la técnica de regulación PWM, modulación del ancho del pulso. Con el control de voltaje PWM, los disparos del inversor se usan para construir una forma de onda cuasi sinoidal, formada por una serie de pulsos angostos de voltaje con duraciones de pulso variables. El variador de velocidad proporciona diferentes frecuencias de salida. A cada frecuencia de salida le corresponde una curva de torque diferente. Con el variador de frecuencia escalar se mantiene el par constante aumentando el voltaje a medida que aumenta la frecuencia. El problema con el control escalar es que no determina eficientemente qué parte de la corriente entregada al motor se utiliza para inducir flujo y qué parte se transforma en par. Para ello están los variadores vectoriales, los cuales son capaces de controlar mucho más eficientemente ambas corrientes. Cuando la señal de salida de un sistema no equivale a la señal que entró en él, se produce una distorsión armónica. Y esto afecta la forma de onda, porque el equipo ha introducido armónicos que no estaban en la señal de entrada. El armónico de una onda es un componente de tipo senoidal, con una frecuencia múltiplo de la fundamental. El efecto de los variadores de velocidad, los arrancadores suaves, las UPS y otros dispositivos electrónicos en la red es la distorsión armónica, la cual es una forma de contaminación eléctrica que puede causar efectos negativos en otros dispositivos. En los conductores, calentamiento que afecta su aislamiento, al igual que en los devanados de los motores. En los capacitores, aumenta el riesgo de explosión. Los breakers pueden llegar a dispararse. Las pantallas pueden llegar a fallar. En cierto rango de temperatura, el mismo variador genera una alarma y apaga el motor. Así que cuando tenga que seleccionar un variador de velocidad, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Asegúrese de utilizar una marca reconocida, una donde le presten soporte y garantía. Tenga en cuenta la aplicación que le va a dar al variador de velocidad, para propósito general, para bombas, para ventiladores.
Cada aplicación implica algunas características propias del motor y del variador. Tenga en cuenta los caballos de potencia del motor y la capacidad de corriente de salida del variador. Verifique que la temperatura de trabajo sea la adecuada, ya que los variadores se alarman y apagan el motor después de ciertos límites. Asegúrese de que el variador tiene internamente las reactancias para reducir la corriente general, los armónicos y los picos de tensión. Si no las tiene internamente, entonces verifique que la marca las tiene disponibles como accesorio adicional. Afortunadamente, está en Colombia la marca inglesa Invertec, una marca certificada con todo el respaldo, garantía y calidad. El soporte lo da su proveedor. Esta marca cuenta además con toda una serie de modelos apropiados para diferentes aplicaciones y con todos los accesorios para ampliar sus funciones y protecciones. Pregunte a su proveedor por la marca Invertec. Recuerde suscribirse a este canal. Pronto, más videos de interés. Gracias por verme. Hasta pronto.